y espero que te sea de ayuda esta parte, porque vamos a ver un poco de la ley de Dios y un poco del sacerdocio. Amén. Próximamente, espero en Dios, a partir del próximo martes, vamos platicando con el pastor, pidiéndole permiso para esto. Vamos a llevar una serie, un curso acerca de escatología. ¿Sí conocen qué es la escatología? Es el estudio de los últimos tiempos. Próximamente, si te interesa, ven, los martes vamos a estar llevando estas enseñanzas acerca de los últimos tiempos. No vamos a ver en su totalidad Apocalipsis, porque yo sé que en la escuela dominical ya vieron Apocalipsis, los adultos que vienen a la escuela dominical. Vamos a ver más acerca de los últimos tiempos. Vamos a empezar desde Génesis, qué es lo que nos dice, las profecías que venían en Génesis, que se cumplieron en Mateo, las profecías que se han ido transcurriendo durante toda esta línea que hemos venido viviendo históricamente hablando, desde que se creó el hombre hasta estos días. La Biblia aproximadamente, un pequeño paréntesis, aproximadamente el 95% de las profecías, si no es que un poco más, ya han sido cumplidas. El 95% de las profecías del libro de la Biblia, que vienen en la Biblia, aproximadamente, si no es que un poco más. Amén. Entonces, pero hoy vamos a ver un poco acerca de la ley de Dios y del sacerdocio, porque parece que nos hemos olvidado un poco de lo que es la ley de Dios, y Romanos nos dice muy claro para qué sirve la ley. No sé si has leído Romanos, no sé si te lo has chutado, porque Pablo en Romanos nos separa muy bien acerca de la ley, de lo que significaba literalmente la ley y de lo que es para nosotros hoy día la ley. Y Pablo nos enseña muchas cosas acerca de la ley de Dios, acerca del sacerdocio, que hoy vamos a aprender. Amén. Y vamos a orar. Si no traes donde anotar, está mi hermano Misael, se está llevando a cabo la tarea de grabar los mensajes y subirlos por vía internet, por Facebook. Si no sabías, ya sabes. Si no sabes usar la computadora, yo me imagino que tienes hijos, que diles, oye, búscame este tema que acaban de dar. ¿Desde hace cuándo estás subiendo las predicaciones? Aproximadamente un mes, ¿no? 2 semanas, 3 semanas que se están subiendo las predicaciones. Busca de la palabra de Dios. Si no puedes venir entre semana, pues ahí están las predicaciones en internet que se han dado aquí. Amén. Vamos a orar para que Dios hable y toque nuestros corazones. Papá, delante de tu presencia estamos y queremos aprender un poco más acerca de tu palabra. Queremos aprender quién eres tú, por qué pusiste la ley y cómo funciona la ley hoy día en nosotros. Y queremos aprender cómo es que podemos ser llamados sacerdotes y cómo es que debemos nosotros llevar el sacerdocio, porque no es algo ligero, no es algo que podemos pasar por alto, sino es algo necesario para la vida de todo creyente, porque tú nos has constituido y nos has hecho reyes y nos has hecho sacerdotes. Ayúdanos a entender lo que significa ser un sacerdote de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Ustedes conocen cuál es la ley de Dios, mis amados? ¿Sí o no? Quiero que me contesten, ¿sí conocen cuál es la ley? Sí, los que conocen, a ver, ¿cuál es la ley? No es toda la Biblia, realmente no es toda la Biblia. La ley de Dios no es toda la Biblia, porque algunos nos hemos hecho a la idea de que es toda la Biblia. No, sí es la Biblia, la ley de Dios,
y viene la ley de Dios en la Biblia, pero realmente la ley de Dios como tal, ley de Dios, es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la ley. Si tú no conoces la ley y toda la onda de la ley, te invito a que leas toda esta parte desde Génesis hasta Deuteronomio y vas a ver que era bien difícil en cierto punto cumplir con la ley de Dios, porque demandaba mucho, demandaba muchísimo. Amén. Después Jesucristo nos deja, vamos a ponerle así, otro tipo de ley, encerrando toda la ley en dos mandamientos, que son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley, ahora sí que de los cristianos. Esos son los mandamientos de los cristianos. La ley de los israelitas era la ley que les acabo de mencionar: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que se los deberían de saber de memoria todo judío que no se sabía la ley no era judío. Amén. Entonces, entendiendo esto, Pablo les dice a los romanos: entonces es vana la ley, es mala la ley, porque si han leído Romanos, vuelvo a repetir, Pablo nos dice que la ley, yo no sabía que matar era malo hasta que la ley me dijo que matar era malo. Yo no sabía que mentir era malo hasta que la ley me dijo que mentir era malo. Por eso se hace la pregunta Pablo a los romanos diciendo: ¿es mala entonces la ley? Y ahí mismo responde: en ninguna manera, no es mala. Entonces, ¿cómo nos sirve a nosotros como cristianos, no como israelitas? Porque nosotros no guardamos la ley judía. Quien guarde la ley judía, levante la mano para orar por él. Porque nosotros no guardamos la ley judía, no nos circuncidamos, gracias a Dios. No guardamos el sábado. Eso era la ley judía. No matamos a los adúlteros, no matamos a los fornicarios, no matamos a los hijos rebeldes. ¿O sí? ¿Alguien ha hecho eso? Eso era la ley judía. Y pudiésemos decir nosotros que era así como un tipo de crueldad la ley judía, pero no, era guardar la santidad de Dios. En la escuela dominical yo les decía: ¿qué es la santidad de Dios? Porque para nosotros santidad es apartarnos, es ser apartado. Pues Dios me apartó para Él y por eso soy santo. Pero eso no significa santidad, va más allá, es algo más profundo la santidad de Dios. Por eso Dios era tan rígido con su pueblo. O sea, si ya fornicaste, si ya adulteraste, el castigo que te queda es la muerte, porque no puede amancillar mi nombre este pecador. Y la única solución es matarlo, literalmente matarlo. Por eso al pueblo de Israel lo que le mandaba era: ve y destruye a todos por la santidad de Dios. Si me escucha un ateo, se pone ahorita aquí diciéndome que soy inhumano. Pero esa es la santidad de Dios y no la va a entender el hombre. Nunca va a entender la santidad de Dios el hombre, porque era celoso. Dios es celoso, Dios es santo. Y recuerden cómo era Dios cuando el pueblo de Israel fracasaba en guardar los mandamientos que daba Dios. Destruía al pueblo de Israel. Así lo voy a poner, no los perdonaba. No es que pues te voy a dar un segundo chance. No es como los cristianos que pecas y tú puedes venir a la iglesia libremente y venir otra vez y arrodillarte. No, si pecabas en aquel tiempo, si estabas en contra de la voluntad de Dios, Dios te mataba. Literal, Dios te mataba. ¿Cuántos quieren vivir en la ley? No, ¿verdad? Ya nos libró Dios, ¿para qué queremos regresar allá? Entonces,
¿Para qué fue dada entonces la ley de Dios para nosotros como cristianos? O sea, ¿de qué me sirve a mí la ley de Dios? ¿De qué me sirve a mí saber que si fornicabas te mataban? ¿De qué me sirve a mí saber si tu hija era rebelde lo tenías que matar? ¿De qué me sirve a mí eso? Vamos a ver. Número 1, la ley de Dios fue dada para ser añadida al pacto de Abraham. Amén. Te lo repito, fue dada para ser añadida al pacto de Abraham. ¿Cuál es el pacto de Abraham? ¿Alguien recuerda el pacto de Abraham? Vamos a ver Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 19. Esa fue la promesa, pero ¿cuál fue el pacto que le dio Dios, que hizo Dios con Abraham? Gálatas capítulo 3, versículo 15 al 19. Y me encanta cómo nos habla Pablo aquí, porque conoce que también el Espíritu Santo que somos humanos. Hermanos, versículo 15 estoy leyendo. Hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después. ¿Cuántos años vino después? ¿De quién? De Abraham. 430 años después de Abraham vino la ley. Son datos importantes. No lo abroga para invalidar la promesa. O sea, la ley no abroga el pacto. O sea, Dios hizo un pacto de tu simiente y la ley no abroga, no se interpone entre ese pacto que hace Dios con Abraham. Amén. Versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Wow. Fíjense en qué lugar nos está poniendo Dios. ¿Cuántos conocen que el pueblo amado de Dios es Israel? Es su tesoro. Israel es lo más preciado de Dios. Amén. O sea, Dios envió a Jesucristo ¿a quién? A los judíos, no a los gentiles. El plan de Dios era que se arrepintieran los judíos. Pero habiendo los judíos rechazado esto, ¿qué hace Dios? Pues se lo voy a dar a los que no se lo merecen. Así, literal, a los que no se lo merecen. Perdón lo que voy a decir, porque, bueno, mejor lo digo conforme va la parábola. Cuando, más bien, la enseñanza que da Jesucristo. Cuando va, gracias, cuando va la mujer que no era judía, dice Dios, Sirofenicia, muchas gracias, bueno, no era judía, va y le dice, pues oye, sana a mi hija, ¿no? ¿Era hija? Sí, era su hija, ¿verdad? Sana a mi hija, ve. Es más, hazlo. ¿Y qué le responde Jesús? Es tremendo lo que responde Jesús, ¿no? O sea, ¿acaso le voy a quitar mi comida, la comida de la mesa,
se lo voy a echar a los perros. Aquí en la versión Reina Valera en 1960 es bien amorosa, a los perrillos. Jesús no venía a eso. Y después, más adelante, en la Biblia lo dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, eso también es impactante para nosotros, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Nos dio potestad de ser hijos de Dios, pero por causa de que los judíos no aceptaron a Jesucristo. Si los judíos hubiesen aceptado a Jesucristo, a Dios, a los gentiles. La molada que nos llevamos, ¿no? Bueno, para algunos, los que somos fieles. Los que no somos fieles, pues seguirían en su vida, seguirían en sus labores humanas, no pasará nada. Pero los que amamos a Dios, nos diríamos gracias, más bien decimos gracias Dios, porque le cerraste los ojos a los judíos. Amén. Entonces, la ley solamente fue añadida al pacto de Abraham. Número 2, fue dada para revelar la verdadera condición del hombre. Vamos a leer nuevamente el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice la palabra de Dios, fue añadida ¿a causa de qué? De las transgresiones, porque Dios sabe que el hombre es un vil pecador. Por eso fue dada la ley. Acuérdate que cuando está Jesús con los fariseos, con los escribas, le hacen la pregunta, oye, Moisés nos dio carta de divorcio. ¿Y qué le responde Jesús? Pues sí, pero fue por causa de su duro corazón. Porque desde el principio fue Adán y Eva y se acabó. Adán la molada que se dio porque no se podía divorciar. Pero nosotros, por la dureza de su corazón, porque son bien cabezones, porque el hombre no sabe amar a la mujer, a tomarla como un vaso frágil, y la mujer no sabe respetar a su marido, por esa causa te doy la carta de divorcio, porque son unos cabezones. Pero realmente el origen nunca fue así. Eso les dijo Jesús. Realmente nunca fue así. Entonces, la ley nos revela nuestra condición humana, nos revela cómo somos, nos revela que somos mentirosos, somos hipócritas, que somos transgresores, que somos lo que somos humanamente y que necesitamos un cambio y que necesitamos cambiar y que necesitamos a Jesucristo urgentemente en nuestras vidas. Aún a muchos que están aquí en la iglesia necesitan de Cristo porque el cambio nomás no se ve. Amén. Y si no dices amén, pues algo te duele. Número 3, fue para servir de paréntesis hasta la llegada del Mesías. Es maravilloso Dios, ¿no? Pone un paréntesis antes del Mesías y un paréntesis después del Mesías. ¿A qué me refiero? Un paréntesis fue la ley antes de que llegue el Mesías. Ahí está la ley, tomen la ley, tomen la ley, tomen la ley, tomen la ley. Después llega el Mesías, se cierra ese paréntesis de la ley. Jesús dice, no vengo a abrogar la ley, sino yo vengo a cumplir la ley por completo, el último sacrificio, aquí estoy yo. Eso fue Jesús. Cierra el paréntesis de la ley y abre otro paréntesis. ¿Cuál es? El de la gracia. Si quieres saber más acerca de esto, ven a los cursos de escatología, ahí vas a saber más. Entonces, Gálatas capítulo 3, verso 19, sigamos leyendo. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Romanos 10:4, ¿qué dice? Vamos, abremos nuestras Biblias, todos hasta que lo encontremos. No hay que leerlo nadie antes de encontrarlo, porque esto es
importante. Capítulo 10, ya lo tenemos todos, de Romanos. Amén. Dice la palabra de Dios, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La ley se termina en Cristo para todo aquel que cree. Para los que no creen, pobrecitos. Y número 4, fue dada para servir como instrucción de justicia. Dada para servir como instrucción de justicia. Romanos capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Amén. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Él está hablando acerca, vamos a leer 17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Está hablando a un judío y conoces su voluntad, eres instruido por la ley, apruebas lo mejor. ¿Qué quiere decir? Que cuando los judíos guardaban la ley, así como Daniel lo hizo, eran lo mejor de lo mejor. Más bien, son personas, la palabra de Dios lo dice, que no necesitan, así literalmente lo voy a decir, no necesitan a Jesucristo para llegar al Padre. Daniel es uno de ellos. Daniel, el que escribe el libro de Daniel. Es una de las personas, de las únicas personas que guardó la ley tanto que no necesita a Jesucristo para llegar al Padre. ¿Se imaginan ser como esa persona? Era una instrucción de justicia. Esa era la ley, una instrucción de justicia, que si la cumplías eras así literalmente semejante, igualito a Jesucristo. Que no necesitabas a Jesucristo, no necesitabas ese mediador, pero como la mayoría de nosotros, más bien, como ninguno de nosotros somos así, necesitamos a Jesucristo. David necesita a Jesucristo, no fue perfecto. La Biblia habla de 3 personas que por su justicia heredan el reino de los cielos. ¿Quieres saber de eso? Ven a los cursos de escatología. No sabes, uno de ellos es Daniel. Y la Biblia lo dice, no lo estoy inventando. De la ley a la gracia. El traslado de la ley a la gracia estaba planeada por Dios desde el principio. Fue profetizada al pueblo de Israel. Vamos a Jeremías capítulo 31, versículo 31. Ahorita me pregunta, hermana, no me entendió qué. Justos. No, o sea, dice la palabra de Dios así: estos 3 hombres, Daniel y otras 2 personas que le mentiré si te digo cuáles son, pero una de ellas es Daniel, dice, por su justicia heredan el reino de Dios. O sea, nadie más que esas 3 personas. Yo, en mis palabras, lo digo así: no necesitaban a Jesucristo, no necesitan a Jesucristo, porque Jesucristo vino para los que no cumplen la ley, no cumplieron la ley. Por eso bajó, cuando muere, baja a liberar a los cautivos. ¿Por qué? Porque necesitaban un Salvador, un mediador, que es Jesucristo. Pero la Biblia lo dice así: estas 3 personas, Daniel, Enoc y Noé, me parece, no estoy seguro, que dice, estas 3 personas por su justicia heredan el reino de los cielos. O sea, por su justicia, o sea, de tan justos que eran, heredan el reino de los cielos. O sea, ellos así literalmente cumplieron lo que significa la ley. ¿Que necesitamos todos a Jesucristo? Sí. Sí, o sea, como gentiles sí. Pero estoy hablando de ellos como judíos que cumplieron la ley. Se los voy a traer el próximo martes
para que el texto literal, para que vean, para que lo desglosemos. Amén. Y regresando a lo que estábamos, que la ley, que la gracia más bien estaba planeada por Dios desde el principio. Vamos a Jeremías capítulo 31. Cualquier pregunta, hermanos, adelante. Esta es una enseñanza. Vuelvo a decir, ustedes pueden interrumpirme, obviamente levantando la mano o diciéndome, oye, no te estoy entendiendo en esto. Levántala, en serio, no nos importa que nos llevemos la hora completa. Lo que me importa en este momento es que entiendas esta parte de la ley y del sacerdocio. Amén. Jeremías capítulo 31. Verso 31 al 34. Dice la palabra de Dios: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales, ¿sí lo tenemos todos? Amén. En los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Les suena esto a lo que nos dice Dios? Cuando nos perdona, cuando nos acepta, cuando nosotros aceptamos el perdón de Dios, dice que Él nos quita el pecado y lo echa a lo profundo de la mar. No se acuerda, se olvida que somos pecadores. Él pone en nuestra mente y en nuestro corazón las palabras que están escritas aquí. Jesucristo en Juan hace la promesa de que enviaría al Consolador, y el Consolador nos recordaría todas las cosas que vienen en su palabra. ¿Por qué? Porque las tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Obviamente a los que creen en su nombre, a los que aman a Dios, a los que buscan a Dios y a los que leen la Biblia, porque si no lees la Biblia, ¿qué te va a recordar Dios? La novela, pues obviamente el Espíritu Santo no te la va a recordar, te la recuerda a tu carne. El Espíritu Santo recuerda las cosas que son espirituales. Amén. Gálatas capítulo 3, versículo 24 y 25. Te la voy dictando. Gálatas capítulo 3, amén, versículo 24 y versículo 25. Dice la palabra de Dios: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. En nosotros ya no aplica la ley. ¿Me entiendes? En nosotros ya no aplica la ley. Si tú quieres, puedes mentir, puedes robar, puedes fornicar, puedes adulterar, puedes hacer barbaridad y media, y no aplica la ley en ti, en nosotros. Quiere decir, humanamente, físicamente hablando, no nos van a matar. Espiritualmente hablando, vas a estar muerto.
¿Por qué? Porque las cosas son más espirituales. Después de Jesucristo, a nuestros tiempos, las cosas son más espirituales. Por eso Jesús enseñaba que acerca de la ley cuando decía: no codiciarás, pero cualquiera que vea a la mujer de su hermano ya está codiciando. Más bien, no adulterarás, ¿verdad? Dice esto. Gracias. No adulterarás. Y dice, pero cualquiera que la ve y la codicia en su corazón ya está adulterando. ¿Por qué? Porque de Jesucristo a nuestros días las cosas son más espirituales que físicas, que carnales. Por eso la ley ya no aplica a nosotros. Podemos hacerlo, podemos voltear y ver a una mujer, codiciarla, así lo voy a poner porque es el ejemplo que estoy dando, y codiciarla, y ya estamos pecando, pero no nos van a matar por eso. Físicamente, no nos van a matar por eso. Espiritualmente, te estás acercando más al infierno. Depende de nosotros. Por eso dice, llegando a la fe, o sea, ya estando aquí con nosotros con la fe, la ley ya no está, ya no estamos bajo el ayo, o sea, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo ese sacrificio que se hacía antes, ya no nos pueden matar, porque tenemos la fe. Por eso nos enseñan luego aquí los hermanos, es más difícil la gracia, porque pobres de nosotros. No podemos voltear a ver porque estamos pecando, y ahorita aquí en la tierra no nos va a pasar nada. No creas que va a venir un trueno y te va a partir en dos. No te va a pasar nada. Físicamente hablando no te va a pasar nada. Espiritualmente y moralmente hablando sí puede pasar muchas cosas. Tu familia se viene abajo, tu vida espiritual se viene abajo, y todo eso pasa, pero físicamente no pasa nada. Y antes era físicamente. Por eso la gracia, dice Jesús, toma mi yugo, es ligera, es fácil mi carga. Pero después en el Mateo capítulo 5 dice, van a ser bien felices porque los van a perseguir por causa mía. Y nosotros decimos, no, que era tan fácil la cosa con Cristo. O sea, con Cristo son bien fáciles, pero como estamos viviendo carnalmente, la vemos imposible la onda con Cristo. Romanos 8, versículo del 1 al 4. Amén. Romanos capítulo 8. Me encanta Romanos porque es la vida, es un filtro para toda la doctrina. Amén. O sea, ¿qué quiere decir? Si quieres saber si alguna doctrina de los hermanos que han venido a predicar es buena o mala, fíltralo por Romanos. Si Romanos dice que es bueno, escúchalo. Amén. Pero tienes que leer mucho Romanos. Ahora pues, versículo 1 estoy leyendo de Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, lo que les estaba diciendo hace ratito, la carne ya no, nosotros no nos debemos de fijar en lo que nos va a pasar en la carne. Miren, un error que hemos tenido como cristianos es que hemos catolizado los términos. Somos bien católicos. Que te va a castigar Dios no te va a castigar. No creas que vas a pecar y te va a pasar algo malo, no. O sea, físicamente volvemos a lo mismo, la carne no le va a pasar nada. Para aquellos que dicen que las enfermedades vienen por causa del pecado, no es cierto, porque la ley ya no se maneja así.
La ley ya no se maneja, o sea, nosotros los cristianos ya no nos manejamos así. Obviamente hay algunos pecados que sí nos llevan a ese tipo de enfermedades, como es el SIDA, por ejemplo. Pero no es culpa, no es que Dios nos haya mandado eso. O digamos que mi hermano Misael le sale, le da cáncer en la garganta. No lo estoy profetizando, ni lo estoy declarando, estoy poniendo un ejemplo solamente. Que digamos, no es que mintió, por eso Dios le mandó eso. O levantó su mano levantó su boca contra el pastor, por eso le dio cáncer. No es cierto. Eso ya no pasa en nuestros días. No, esa parte es bien padre. La siembra y la cosecha es lo mismo que ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Aproximadamente así, porque lo que siembres cosecharás. Sí lo vemos, pero es en otra forma. No es tanto de que nosotros levantamos o pecamos en esta forma de no guardar la ley. Humanamente sí. No como ley en la forma espiritual. Más bien no como justicia divina, como nosotros le llamamos, ¿no? De que fue justicia divina, por eso le pasó. O es que está en pecado, por lo que antes decían mucho. Está en pecado, por eso le vino esa enfermedad. No es cierto, fue por un descuido que tuvo en su vida y la regó. Por ejemplo, vamos a ver acerca vamos a ver una enfermedad que se ha dicho que es por causa del pecado, la diabetes. Es una enfermedad que se ha dado últimamente y que ha sido más generacional que por causa del pecado. Pero muchos hermanos pastores y muchísima gente ha dicho es que tienes este pecado y por eso no. No es cierto, porque el pecado no te lleva a ese tipo de enfermedades. Ya no hay consecuencias. Vamos a poner un ejemplo con esta María y con ¿cómo se llama su hermano? Aarón. Levantan su dedo contra Moisés y ¿qué les pasa? Les cae lepra. ¿De parte de quién? De parte de Dios directamente. Ya no hablamos contra el pastor, no hemos hablado contra el pastor. Yo lo he hecho, he dicho, ese pastor de plano, pero no me ha caído lepra, ni me he enfermado de la garganta. Entonces eso no lo entienden mucha gente, porque no, que quién sabe qué, que somos santos. Sí, somos santos, pero las consecuencias se aplica la ley de esta forma. Sí, sigue cosechando y en un futuro, cuando estemos allá en el reino de los cielos, Dios va a decir, a ver, tú levantaste tu mano contra mi siervo, ahora, ¿cuál es la consecuencia? Pero no aquí en la tierra. ¿Sí entendemos esto? O sea, no es que no es que sea más bien la consecuencia momentánea. Porque sabemos que la paga del pecado es muerte. Amén. ¿Decir algo? Sí, definitivamente. Pero no es así, no es momentáneamente. No es que te cachemos en fornicación. ¿Sabes qué, mi amado? Pásale, todos agarren su piedra, por favor, y empiécenle. Eso era la ley. Ha pasado. Hay gente que ha fornicado y sigue predicando. Pastores que han adulterado siguen predicando. Cuando estemos allá en el juicio. Por eso exactamente, tenemos un abogado y Dios nos va a decir, más bien Jesucristo está diciendo, ¿qué te pasa, Satanás? No me lo acuses, todavía tiene chance. Deja que me quite para que la ira de Dios caiga sobre ellos y ahora sí da lo que quieras, porque yo ya les di mucho chance. Exactamente, porque va a ser la ira de Dios. Ahora, Romanos capítulo 1 versículo 18 dice, porque la ira de Dios, ¿qué dice? Recuérdenme. ¿Qué quiere decir? Que Dios está mega enojado. Pero ira de Dios no quiere decir el castigo de Dios. No quiere decir que ya nos esté castigando Dios, sino que la ira de Dios
está revelada. ¿Qué quiere decir? Que sabemos y conocemos que Dios está bien enojado, está desenvainando su espada para venir a la tierra y destruir la tierra, la humanidad. Pero hay algo que lo está diciendo que se llama Jesucristo. Porque está diciendo, papá, espérate, yo también estoy bien enojado con estos desgraciados que no quieren entender. Pero espérate, porque hay todavía todavía falta una persona que sea salvo. Por eso Mateo cuando habla en las señales antes del fin, dice, y será predicado mi nombre, y entonces vendrá el fin. O sea, ¿qué quiere decir? Entonces me voy a quitar y voy a dejar que Dios haga de las suyas. ¿Por qué? Porque ya no estamos viviendo bajo la ley. Pues vuelvo a decir, lo podemos hacer. Por eso Corintios nos dice, todo me es lícito. Todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. ¿Por qué? Porque nuestra fe nos detiene, el Espíritu Santo nos detiene y nos impulsa a hacer algo diferente. Y dice, ¿sabes qué? Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. Todos sabemos, ¿no? La parte en la que estamos fallando. Tenemos conciencia de ello. Aún así yo puedo, es un ejemplo, no que lo está haciendo para que no se hagan chismes, por favor. Yo puedo estar adulterando y estando aquí tranquilamente. Yo sé que Dios no me va a decir nada. ¿Y cuántos pastores lo han hecho? Véanlo. ¿Por qué cree que gente, que el cristianismo se ha ido para abajo? Porque los pastores no han sido rectos, los que predican no han sido rectos, pero pueden estar aquí y no les pasa nada. ¿Le ha pasado algo qué más? No, ni conozco de esos pastores. El que se fue con los que se suicidaron, por ejemplo, bueno, se suicidaron, ¿no? ¿Les ha pasado algo? No. Yo conozco por parte de mi esposa a una persona que dejó a su esposa, era pastor, imagínense, era pastor, adulteró, se fue con esta mujer y vive normal. Es más, le ha dicho a su esposa, oye, pues ya hay que divorciarnos, ¿no? Para que yo siga viviendo mi vida normal, y pues casi levanta otra iglesia, ¿no? O sea, son cínicos, pero ahí están, y no les ha pasado nada porque no vivimos en esa ley. Pero, y muchos dirán, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre. No lo vamos a pagar aquí. Bueno, si vives en fe, sí vas a ver consecuencias. ¿Por qué? Ahí entra lo que dice las bienaventuranzas. ¿Han leído las bienaventuranzas? Están tremendas. ¿Sabes? Tremendamente feliz, y me encanta la final, y lo he dicho muchas veces, tremendamente feliz, vas a ser tremendamente feliz cuando por mi nombre te persigan, te escupan, empiezan a decir puras cosas malas, pero soy tremendamente feliz. ¿Por qué? Porque mi fin como hijo de Dios es un reino. El fin de ellos que están en pecado no es ningún reino. Porque el diablo ya no va a tener reino. Ahorita tiene un reino, es el reino de las tinieblas y es el príncipe de este mundo. Pero en el juicio ya no va a tener ningún reino. No es que va a estar con el látigo castigándolos a todos, no. El diablo va a ser el primero que se va a echar patas. No manches, perdóname. Pero va a ser arrojado al lago de fuego. Va a ser atormentado, porque es el primerito, ¿no? Los cobardes, ¿no? Que nos decían el viernes, los cobardes y los ¿qué? Los incrédulos, iba a estar el diablo por no haberle creído a Dios. Va a ser Dios. Sí, y volvemos a lo mismo, ¿no? La imagen esta que ponen del Dios contra el diablo así. Vemos al diablo aquí. No es cierto, el diablo es un pobre perro de Dios. Ese es el diablo. Y que me he metido en cada bronca cada vez que le echo bronca al diablo. Pero es un pobre perro. Es más, Dios lo va a desatar y va a ser desatado cuando sea el milenio. Quienes se hayan quedado, cuando sea el milenio, quienes no crean, va a ser desatado otra vez el diablo. Por Dios. Dios lo ata y lo desata. Vamos a entender luego lo maravilloso que es Dios y por qué Dios ha dado tanto chance al diablo. ¿Ya está?
Pues vamos a ver esta tabla, a ver si se logra ver, si quieres anotarla ya para terminar. Si la quieres escribir, anótala, es un resumen, por decirlo así, de lo que hemos visto hasta ahorita. Préstamelo, porque no veo hasta allá, está muy chiquito. Diferencias entre la ley de Moisés y Cristo. Amén. Voy a decir Moisés y Cristo, así, uno y uno. Amén. En Moisés, una sola tribu servía al altar. Y aquí te voy a decir algo que erróneamente hemos dicho. Los que cantan no son para nada levitas, son cantantes. ¿Sale? No es que digamos, es que los levitas, yo a principio sí estaba de acuerdo, sí somos levitas, pero después dije no, levitas solamente aquellos, nosotros solamente somos músicos, cantantes o como se nos quieran llamar. Un don de alabanza que Dios nos dio para Él. ¿Sale? Números capítulo 8, versículo 19, les doy la cita y ustedes lo leen en su casita. Si no, recuerden, está la grabación, si no traes dónde apuntar. ¿Sale? Repito, una sola tribu servía al altar. Números 8, 19. En Cristo, todos los creyentes son sacerdotes. Primera de Pedro 2, 5. Y cuando veamos sacerdocio te voy a explicar esta parte. En Moisés, lo voy a decir así, en Moisés se instituyó el diezmo. Levítico 27:30, para aquellos que no les gusta diezmar. Levítico 27:30. Pero en Cristo se entrega la totalidad al Señor. Es que piden mucho en la iglesia, se entrega la totalidad al Señor. Lo quieras o no lo quieras aceptar. Jesucristo dijo, con todo, dame todo o mejor no me des nada. No quiero cachitos tuyos. Amén. Colosenses 3:17. En Moisés, un día de la semana para todos aquellos, dicen nada más un día, no. Un día de la semana se consagraba, que es el sábado. Ese era el único día que era consagrado para el Señor. Guardarás el sábado, dice Dios, ¿no? Éxodo capítulo 20 del 8 al 11. Ese era el día consagrado, el guardar el sabbat, el sabadito. Para todos aquellos que dicen que los del séptimo día, ¿no? No, eso era antes. Hoy se consagra todo el tiempo para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses capítulo 2 versículos 16 y 17. Ahí está la Biblia, lo que lo dice la Biblia. En Moisés era solo la sombra de los bienes venideros. Era solamente la sombra de los bienes venideros. Hebreos capítulo 10 versículo 1. Era solo la sombra de los bienes venideros. En Cristo, los espero, no hay problema, tenemos 5 minutos. Hoy no vamos a ministrar, hoy solamente vamos a orar y dar gracias a Dios. Amén. En Cristo, ¿ya? El cuerpo de Cristo es una realidad bíblica. ¿Sale? Toda la ley era la sombra, hoy es una realidad. En Moisés fueron hechas no tiene cita. Luego les paso esta cita porque luego les paso esta cita del cuerpo de Cristo es una realidad bíblica, porque aquí no viene y se me olvidó anotarla. En Moisés fueron hechas concesiones por la dureza del corazón, como la venganza sobre el homicida, la carta de divorcio, etcétera, etcétera. Fueron hechas concesiones por la dureza del corazón, como la venganza sobre el homicida, la carta de divorcio, etcétera. Eso lo vemos en toda la ley, no hay cita porque toda la ley habla de eso. En Cristo, todas las concesiones hechas en el pasado quedan abolidas. La venida del Señor Jesús trajo nuevos principios. Ya está abolido todo eso. La venida del Señor Jesús trajo nuevos principios. En Moisés había prohibiciones en cuanto a la comida, ¿sí o no? No coma cerdo porque te va a salir carito de cerdo, ¿se acuerdan de eso? Había prohibiciones en cuanto a la comida.
En Cristo, con su sola palabra, limpió todo. Amén. Marcos capítulo 7, versículos 18 y 19. Y por último, en Moisés, muchos sacrificios en Moisés. Tienes que traer una torta, tienes que traer un becerrito, tienes que traer un borrego, una paloma, tienes que traer de todo. En Jesucristo, un solo sacrificio. Dependiendo del pecado era el tamal. ¿No? Te las traigo el próximo. Sí tienen cita, pero no las han. Sí viene en Hebreos. Hay muchísimas citas, pero se las traigo la próxima semana. Amén. ¿Aprendimos algo, mis amados? En Cristo somos un solo sacrificio en Cristo. Y en Cristo somos más que vencedores. Si no estás en Cristo, se te va a hacer imposible. Si estamos en Cristo, es lo más sencillo del mundo. Depende de nosotros. Cerremos nuestros ojos.